Ok, empecemos a hablar un poco acerca de lo que es la frontera de posibilidades de producción. Bueno, tenemos que reconocer primero las partes que lo complementan, su función y para qué nos sería útil. Entonces, su uso es para determinar la forma más factible de utilizar nuestros recursos sin desperdiciar alguno. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que sacrificar uno para obtener otro, ya que nuestra función es como una parábola en caída. Esto quiere decir que si se usa un se elige, por ejemplo, en este caso que está ahí graficado la capital en su máximo punto, vamos a utilizar nada de los empleados. Entonces, en cuanto vayamos recorriéndonos en el punto X, va a ir disminuyendo en cuanto al eje Y. Esto lo podemos ver gráficamente, pero también en tabla se puede representar, solo que se tendría que tener una imagen abstracta creada en nuestra mente. O simplemente lo graficamos después, que es lo más factible, porque así podemos identificar sus partes, porque no siempre se pueden ver en nuestra imagen, en nuestra cabeza. Lo que nos indica, como ya había dicho, va a ser la elección. Si elegimos producir teléfonos en lugar de computadoras, si elegimos producir pizzas en vez de hamburguesas, pero esto en cuanto a la misma producción. Por ejemplo, es más factible utilizar más capital que empleados, ya que el capital es una manera más prevaleciente en la que vamos a tener vamos a producir, nos va a producir más rápido una máquina 30 salchichas que una persona de aquí a que las muele y las empaca, y es un trabajo mucho más cansado. Bueno, entonces hablemos de lo que es la composición en sí. Tenemos que identificar sus partes, que serían, en los ejes va a ir representado cada una de las selecciones que tendríamos que hacer. En este caso está capital empleados, podría ser teléfonos y computadoras, pero siempre tiene que estar de acuerdo a la elección de tus productos. Se pueden crear ambos, pero para eso tenemos que ver cuál es la manera más factible. Entonces eso se va a ver representado en la frontera de producción, que es esa línea curva que va hacia abajo. Cada uno de esos puntos sería la combinación exacta en la que se crearía la cantidad deseada, más factible, a la máxima a la que podemos llegar, a la que no le podemos sacar más provecho. Si nos encontramos debajo del punto, sería una ineficiencia, ya que estamos desperdiciando los recursos que podríamos haber empleado para beneficio del mismo producto, del mismo vendedor, hasta del mismo consumidor que está recibiendo sus productos. Y también podemos ver el punto que está afuera de la línea, que en realidad es una cantidad inalcanzable porque no tenemos esos recursos para realizarlo. No hay, por ejemplo, tantas pantallas para computadoras, entonces no podemos crear esas 100 computadoras, ya que nada más podemos crear 100 computadoras. Ok, ahora hablemos un poco de lo que sería ya la implementación, de cómo saber que estamos dentro de la frontera de posibilidades de producción. Bueno, hay que tener en cuenta que la eficiencia será todo aquel punto que se encuentre dentro de la curva marcada. Entonces, para sacar esa eficiencia tenemos que sacar X y Y. X y Y porque en verdad no importa si es computadora, celular, hamburguesa, pizza, o sea, siempre va a reflejarnos esa elección que tenemos que hacer. Entonces, al multiplicarlos, nos va a reflejar en la máxima cantidad que podemos generar de esos factores. Por ejemplo, en la tabla que tengo a un lado, nos refleja lo que se encontraría en el eje X y lo que se encontraría en el eje Y. Tenemos que hacer lo mismo, multiplicarlo. Entonces sería 2 por 9, 5 por 1, 6 por 6, 8 por 2. Ok, ya teniendo esos valores, podemos ver cuál es el valor más alto.
Incluso lo podíamos haber visto porque eran los números que se encontraban más en equilibrio, o sea, eran de los números que mayor producto te van a generar. Si multiplicabas 2 por 9 era 18, 2 por 5 es 5, 6 por 6 36 y 8 por 2 16. Entonces, el único que nos generaría un punto así de alto era el 6 por 6. No necesariamente tienen que estar en equilibrio, pero sí el producto tiene que ser el mayor. Ahora bien, he marcado los puntos que estaban en la tabla dentro de la gráfica que teníamos a un lado. Entonces, lo que podemos ver es que, por ejemplo, el primer punto es demasiado grande. O sea, la verdad no nos convendría para nada generar tan poca cantidad del eje X y generar un montón de producto del eje 9, o sea, del eje Y. Entonces, el 6 el 5 por uno que sería 5 del eje X y uno del eje Y, también está debajo del punto, lo mismo que el 8,2. O sea, estos dos puntos nos van a representar una ineficiencia porque desperdiciamos toda la cantidad que pudimos haber generado. Incluso estando lo más cerca posible del punto, hubiera sido más factible que generar alguna de esas dos cantidades. Ok, ya como resumen, ¿para qué nos sirve? Bueno, para identificar cuál es la combinación que nos va a dar mejores resultados para nuestro proceso. También tenemos que identificar cómo sacarlo, que sería multiplicar X y Y para que nos dé el resultado de la eficiencia. Y el valor más alto va a ser el más óptimo, el que se va a encontrar dentro de la frontera de producción, que recuerden que es la línea que se muestra como límite. Entonces, tengan en cuenta que esto nada más es observable en tablas. La eficiencia así en multiplicación es observable nada más en tablas, porque si lo vemos gráficamente podemos identificar cualquiera de los puntos que podrían estar dentro de la frontera de producción. Entonces, las partes que nos van a componer las gráficas van a ser tres: abajo de la curva, dentro de la curva y arriba de la curva. Abajo será ineficiente, dentro de la curva va a ser lo factible, lo máximo, lo que necesitamos, y arriba de la curva no existe porque no podemos producirlo y nunca nos va a dar. Entonces, dejé ahí dos ejercicios que creo que están muy sencillos y que pueden revisarlos con calma y suerte. Ustedes pueden.